Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El teléfono de Mateo Valdés vibró en su escritorio. Lo miró mientras finalizaba el reporte logístico trimestral para la planta de manufactura que administraba. El nombre de Isabel parpadeó en la pantalla. Deslizó el dedo para abrir el mensaje. Recuerda mantenerte alejado de la cena de ensayo esta noche y de la boda mañana. Ya te expliqué esto. Mateo miró fijamente el mensaje de texto, leyéndolo 3 veces para asegurarse de haber entendido. Su agarre se apretó alrededor del teléfono. Se alejó del escritorio, tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Tomaré el almuerzo temprano, Marcela, le dijo a su asistente. Volveré en 1 hora. El viaje a casa tomó 15 minutos. Cada semáforo en rojo parecía extenderse por una eternidad. Para cuando se estacionó en la entrada de su casa en los suburbios, sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Isabel estaba en la cocina cuando él entró, arreglando unas flores en un florero. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo perfecta, sin un solo cabello fuera de lugar. Llevaba una blusa color crema y pantalones de sastre, luciendo como si hubiera salido de un catálogo. ¿Qué es esto de mantenerme alejado de la boda de Daniela?, preguntó Mateo, levantando su teléfono. Isabel no apartó la vista de las flores. Exactamente lo que dice. Ya discutimos esto. No, no lo hemos hecho. Tu hermana se casa mañana y de repente no soy bienvenido. Ella suspiró, finalmente encontrando su mirada con fríos ojos azules. No es de repente. Daniela quiere que la boda sea para la familia de verdad. Los padres de Santiago son muy exigentes con la lista de invitados. Familia de verdad. La voz de Mateo se elevó. He sido tu esposo por 8 años y apenas le has hablado a Daniela en los últimos 3. Isabel acomodó una última rosa, dando un paso atrás para admirar su obra. Rechazaste las últimas 2 cenas de Navidad con mis padres porque tu padre pasó la anterior menospreciándome por mi trabajito en logística. Mateo se acercó. Está mi nombre en la lista de invitados, Isabel. Ella dudó el tiempo suficiente. No está, ¿verdad? Él sintió un peso frío instalarse en su estómago. Mateo, por favor, no hagas esto difícil. Ella tomó su bolso de la barra. Los Cervantes son una de las familias más antiguas de Valle de Bravo. Esta boda es importante para el futuro de Daniela, para nuestras conexiones. Soy la dama de honor. Necesito estar allí para mi hermana sin preocuparme de que te sientas incómodo. ¿Incómodo? La risa de Mateo sonó vacía. ¿Te preocupa que haga una escena? ¿Es eso? Sería la primera vez. Ella arqueó una ceja perfectamente perfilada. ¿Recuerdas la fiesta de jubilación de papá? Tu padre anunció a todos que te habías casado con alguien inferior. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Sonreír y asentir. Podrías haberlo manejado en privado como un adulto. Isabel miró su reloj. Tengo que irme, tengo una cita a la 1 de la tarde y luego me reuniré con Daniela en el salón. Mateo bloqueó su camino. Así que eso es todo. Simplemente no estoy invitado a la boda de mi cuñada y tú estás de acuerdo con eso. Es solo un fin de semana, Mateo. Seguramente tu orgullo puede soportarlo. Ella intentó rodearlo. Él no se movió. ¿Y qué hay de tu orgullo, Isabel? ¿Cómo puedes quedarte ahí mientras tu familia trata a tu esposo como si no fuera nadie? No lo hacen. Ella se detuvo, recomponiéndose. Mira, he intentado hacer que esto funcione. He intentado cerrar la brecha entre tú y mi familia. Pero te niegas a seguir el juego. Cuestionas cada pequeño detalle. Nunca encajas. ¿Por qué no voy a fingir ser algo que no soy para impresionar a gente que me menosprecia? Bueno, esa actitud es exactamente la razón por la que no estás invitado. Ella lo miró directamente. Ahora, por favor, muévete. Voy a llegar tarde. Mateo se hizo a un lado con la mandíbula tensa. ¿Sabes qué? Bien, ve a disfrutar de la boda elegante con tu familia de verdad. Solo recuerda algo, Isabel.
Tengo buena memoria y no perdono fácilmente. ¿Es una amenaza? Ella se detuvo en la puerta. Es un hecho. Pregúntale a cualquiera que me conozca. Él se dio la vuelta. Que la pases muy bien en la boda. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave que, de alguna manera, se sintió más definitivo que un portazo. Mateo sabía que no debía ir. Solo llevaría a más humillación. Pero algo dentro de él, orgullo, terquedad, o tal vez solo la necesidad de verlo por sí mismo, lo impulsó a la hacienda San Gabriel la noche siguiente. Mientras los invitados llegaban a la boda, estacionó su camioneta entre los autos de lujo y se arregló la corbata. Había elegido su mejor traje, un gris oscuro que Isabel alguna vez dijo que resaltaba la intensidad de sus ojos. Su cabello oscuro estaba bien peinado, la barba recortada. Si iban a rechazarlo, lo harían en su cara mientras lucía lo mejor posible. La gran entrada de la hacienda estaba iluminada con miles de luces parpadeantes. El personal en uniforme dirigía a los invitados hacia el jardín. Mateo se acercó con confianza, como si perteneciera allí. Buenas noches, señor, dijo un joven con una tableta en la entrada. Su nombre, por favor. Mateo Valdés. El hombre revisó su lista, frunciendo ligeramente el ceño. Lo siento, señor. No veo ese nombre. Soy el esposo de Isabel Valdés. Ella es la dama de honor. Un momento, por favor. El hombre se hizo a un lado y habló en voz baja por unos auriculares. Mateo se mantuvo erguido, consciente de las miradas curiosas de los invitados que llegaban. Reconoció algunas caras familiares, colegas del padre de Isabel, vecinos, primos lejanos. Sus expresiones iban desde la confusión hasta la incomodidad y el interés mal disimulado en el drama que se desarrollaba. El miembro del personal regresó con un hombre mayor de traje que se presentó como el coordinador del evento. Señor Valdés, me temo que ha habido un malentendido. Su nombre no está en nuestra lista de invitados aprobada. Su tono era de disculpa pero firme. Mi esposa está en el cortejo nupcial, dijo Mateo. Seguramente eso cuenta para algo. Lo entiendo, señor, pero tenemos instrucciones estrictas. Tal vez hubo una confusión con la confirmación de asistencia. Mateo vio a Isabel acercarse desde adentro. Su vestido de dama de honor de un azul pálido fluido que combinaba con sus ojos. Detrás de ella estaba Daniela. Aún no tenía su vestido de novia, sino una bata de seda blanca con la palabra novia bordada en la espalda. Mateo, la voz de Isabel sonaba tensa. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a apoyar a mi esposa en la boda de su hermana. Él mantuvo un tono de voz neutral. Aparentemente, hay un problema con la lista de invitados. Daniela dio un paso adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Oh, Mateo, ¿no te explicó Isabel? Tuvimos que hacer recortes difíciles. El lugar tiene límites de capacidad estrictos. Él miró más allá del coordinador hacia la enorme hacienda. Claro. El espacio es claramente un problema. No es personal, continuó Daniela. Simplemente tuvimos que priorizar. Y el esposo de tu hermana no fue prioridad, asintió Mateo lentamente. Entendido. Isabel lo tomó del brazo, alejándolo unos pasos. Por favor, no hagas esto, susurró. Hoy no. ¿Hacer qué? Solo me presenté a la boda de mi cuñada. Ustedes son las que están haciendo una escena. Sabías que no estabas invitado. Viniste de todos modos para demostrar un punto. Y ya lo demostré. Él retiró suavemente la mano de ella de su brazo. Disfruta de tu velada con tu familia de verdad, Isabel. Al darse la vuelta para irse, vio a Diego Domínguez, un viejo amigo de la preparatoria, entre los invitados que llegaban. Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron en confusión al ver a Mateo alejarse del evento. Mateo asintió una vez a modo de saludo y caminó hacia su auto sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, vio a Isabel regresar al salón, con una postura perfecta, sin mostrar señales de angustia. Daniela se quedó un momento más, con una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios antes de darse la vuelta. La humillación le ardía en el pecho mientras se alejaba de las luces parpadeantes de la hacienda. Pero junto a ella había algo más frío,
más enfocado, una determinación que se endurecía con cada kilómetro. Mateo condujo por los sinuosos caminos montañosos, dejando Valle de Bravo atrás. Los caminos se hicieron más estrechos, las casas más dispersas. Sus faros cortaban la oscuridad creciente mientras navegaba de memoria, girando hacia un camino de grava sin marcar que subía hacia la Sierra Nevada. La cabaña de Diego apareció a la vista, una estructura robusta de madera y piedra encaramada en la ladera de la montaña. Una sola luz brillaba en la ventana. Mateo se estacionó junto a la camioneta de Diego y se quedó sentado por un momento, reuniendo sus pensamientos. La puerta de la cabaña se abrió antes de que él la alcanzara. Diego Domínguez estaba en la entrada, con una botella de tequila en una mano. Imaginé que aparecerías, dijo Diego a modo de saludo. A sus 40 años, Diego tenía la complexión del soldado que alguna vez fue, con el cabello muy corto ahora salpicado de canas y unos ojos a los que no se les escapaba nada. Te vi en la boda, o más bien te vi irte. ¿Tienes un trago para un invitado no deseado?, preguntó Mateo. Diego se hizo a un lado. Siempre. La cabaña era sencilla pero cómoda. Una chimenea de piedra dominaba una pared. Un sofá de cuero desgastado estaba frente a ella. Otra pared estaba cubierta de estanterías llenas de libros de historia y memorias militares. La cocina era pequeña pero funcional y se abría a un área de comedor con una robusta mesa de roble. Diego sirvió 2 vasos generosos y empujó uno hacia Mateo. Mateo le dio un largo trago, el licor quemando un camino por su garganta. No me invitaron a la boda de Daniela. Mi propia cuñada. E Isabel estuvo de acuerdo con eso. Los Castañeda siempre han sido un tipo especial de personas con aires de grandeza, comentó Diego. Él también había crecido en Valle de Bravo. Conocía a la familia Castañeda casi desde el mismo tiempo que Mateo. Pero que tu esposa esté de acuerdo con eso, es ser muy frío. No es la primera vez. Mateo miró fijamente su vaso. La Navidad pasada, tuvieron una cena familiar en el club de campo. Isabel me dijo a último momento que era solo para la familia inmediata. Después me enteré de que sus primos de la Ciudad de México estaban allí. ¿Y dejaste pasar eso? La confronté al respecto. Dijo que yo estaba exagerando, que su familia estaba cansada de que yo hiciera todo difícil. Vació su vaso. Aparentemente no sé cómo actuar rodeado de su tipo de gente. Diego volvió a llenar el vaso de Mateo sin preguntar. ¿Y qué tipo de gente es esa? Ricos, bien conectados. Que nacieron creyendo que el mundo existe para servirles. La risa de Mateo fue amarga. Solo soy un tipo que se asegura de que el inventario llegue a donde tiene que llegar. Sin fondo de fideicomiso. Sin un apellido digno de mención. Construiste algo de la nada, dijo Diego. A diferencia de esos parásitos que nunca han trabajado un día en sus vidas. Según Isabel, podría construir más si jugara sus juegos. Si aceptara la condescendencia. Si me riera de las bromas sobre la gente que trabaja para ganarse la vida. Diego guardó silencio por un momento. ¿Sabes? Cuando estábamos en el último año y te enfrentaste a esos chicos que acosaban a Daniel Flores. No te detuviste a pensar en las cuentas bancarias de sus padres. Solo hiciste lo correcto. Se inclinó hacia adelante. El tipo que conocí en ese entonces no soportaría este tipo de falta de respeto. Ni siquiera de su esposa. Traté de hacer que funcionara. Durante 8 años he intentado ser la persona más madura. ¿Y qué has ganado? Quedarte afuera de la boda de tu cuñada mientras tu esposa finge que no existes. Mateo se levantó abruptamente, paseándose por la pequeña cabaña. ¿Sabes qué es lo que más me carcome? Isabel ni siquiera luchó por mí. Ni una sola vez. Simplemente aceptó que yo no era lo suficientemente bueno para estar allí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Diego en voz baja. Mateo dejó de caminar y una claridad lenta y fría se apoderó de él. Aún no lo sé, pero esto termina ahora. La falta de respeto, la exclusión, todo. Diego asintió, con una sombría satisfacción en sus ojos. Entonces es hora de que aprendan a no hacerlo. Hablaron hasta altas horas de la noche, pasando de los recuerdos de la preparatoria a ponerse al día sobre los últimos años.
Diego había regresado a Valle de Bravo después de 15 años en el ejército, la mayor parte en fuerzas especiales. Compró la cabaña con sus ahorros y ahora trabajaba como consultor de seguridad. Su experiencia militar le abría puertas donde valoraban sus conocimientos. He estado pensando en abrir una tienda de artículos para actividades al aire libre, mencionó Diego. Esta área está en auge con excursionistas y escaladores, pero las tiendas existentes son trampas para turistas con precios excesivos. Deberías hacerlo, dijo Mateo. Conoces este terreno mejor que nadie. Primero necesito capital, Diego se encogió de hombros. Los bancos no están exactamente haciendo fila para prestar dinero a exmilitares sin experiencia en negocios. Mateo guardó esa información, formando una idea. A medida que avanzaba la noche, su conversación volvía a los Castañeda, a Isabel y a lo que había sucedido en la boda. Con cada historia que Mateo compartía, cada desaire, cada exclusión, cada vez que Isabel había elegido la aprobación de su familia por encima de apoyar a su esposo, su determinación se fortalecía. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Diego finalmente cuando los primeros indicios del amanecer aclaraban el cielo en el este. Porque sé que estás planeando algo. No es sabotaje, aclaró Mateo, solo exposición. Quieren fingir que no existo. Bien, pero ya no tienen derecho a controlar la narrativa. Diego sonrió, y la expresión lo hizo lucir más joven, como el alborotador que había sido en la preparatoria. Cuenta conmigo. Para lo que necesites. Mateo asintió, sintiendo por primera vez en años que estaba pisando tierra firme. Primero, necesito información, y sé exactamente por dónde empezar. La mañana después de la boda, Mateo se despertó en el sofá de Diego con la mente clara y un propósito enfocado. Revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Isabel. Ningún mensaje de voz. Un mensaje de texto preguntando dónde estaba. No respondió. El café está listo, gritó Diego desde la cocina, lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Mateo aceptó la taza con gratitud. Necesito hacer algunas llamadas. ¿Te importa si uso tu terraza? Diego le hizo un gesto con la mano. Siéntete como en casa. Voy al pueblo a comprar provisiones. Vuelvo en un par de horas. Solo en la terraza, con vista a las montañas cubiertas de niebla, Mateo hizo su primera llamada. ¿Camila? Soy Mateo Valdés. Necesito un favor. Camila Beltrán había estado un año antes que Mateo en la preparatoria. Ahora dirigía la empresa de banquetes más solicitada en el Estado de México. O lo había hecho hasta que la familia Castañeda la puso en la lista negra hace 3 años. Mateo Valdés. La voz de Camila transmitía una sonrisa. No he sabido de ti en años. ¿De qué tipo de favor estamos hablando? Información para empezar. Sobre los Castañeda. Una pausa. ¿Alguna razón en particular? Digamos que por fin me he cansado de sus juegos. Una risita baja llegó a través del teléfono. Bueno, ya era hora. ¿Qué quieres saber? Todo. Especialmente sobre Daniela y su nuevo esposo, Santiago Cervantes. Es curioso que preguntes por ellos. El tono de Camila cambió a algo más serio. Atendí un evento en el club de campo el mes pasado. Daniela estaba allí con un hombre que definitivamente no era su prometido. No fueron exactamente sutiles acerca de estar juntos, si entiendes a qué me refiero. Mateo apretó el teléfono. Continuó. El nombre del tipo es Esteban Mora. Trabaja en la firma de inversiones donde Daniela hizo sus prácticas el verano pasado. Se fueron juntos y ella estuvo en su departamento hasta por lo menos la medianoche. Mi ayudante de cocina vive en el mismo edificio. La vio salir. ¿Hay alguna posibilidad de que tu ayudante haya tomado fotos? ¿Cámaras de seguridad del edificio? Puedo preguntar. Pero Mateo, ¿qué planeas exactamente? Justicia, dijo él simplemente. Los Castañeda arruinaron tu negocio porque no quisiste darles servicios gratuitos para su gala benéfica. Han pasado años intentando humillarme porque no encajo en su imagen. Es hora de que enfrenten las consecuencias. Camila guardó silencio por un momento. Mi negocio se está recuperando.
He construido una nueva base de clientes, una que valora la calidad por encima de las conexiones sociales. Me alegra escucharlo, pero ¿no dormirías mejor sabiendo que los Castañeda no pueden lastimar a nadie más? Otra pausa. ¿Qué necesitas de mí? Mateo sonrió. Acceso al lugar del evento, para empezar. Para media tarde, Mateo había hecho una docena de llamadas. Antiguos compañeros de clase que habían sido perjudicados por la influencia de la familia Castañeda. Socios comerciales que habían sido excluidos de oportunidades. Incluso una antigua ama de llaves que había sido despedida cuando, por accidente, escuchó una conversación que no debía. Cada persona tenía una historia. Cada una tenía pruebas, capturas de pantalla de mensajes, copias de correos electrónicos, grabaciones de conversaciones. Surgió un patrón de manipulación, aires de grandeza y crueldad casual. Diego regresó cuando Mateo estaba organizando la información en su computadora portátil. Encontré algo interesante en el pueblo, dijo Diego, lanzando una revista de sociedad local sobre la mesa. Recién salida de la imprenta. La portada mostraba a una radiante Daniela Castañeda con su vestido de novia. Santiago Cervantes se veía apropiadamente orgulloso a su lado. El titular decía, la boda del año en Valle de Bravo. Las familias Cervantes y Castañeda se unen. Página 12, indicó Diego. Mateo pasó a la página y se quedó helado. Había una foto de Isabel de pie con las otras damas de honor. La leyenda decía, la dama de honor, Isabel Castañeda de Valdés, apoyó a su hermana durante este día perfecto. Castañeda de Valdés, repitió Mateo lentamente. No solo Valdés. Sigue leyendo. El artículo elogiaba la íntima reunión familiar y citaba a Isabel, esta unión lo significa todo para nuestra familia. Santiago es exactamente quien siempre esperamos que Daniela encontrara. Vaya, notó Mateo. Ni una sola mención de mí. Es como si no existiera. De acuerdo, asintió Diego. Pero aquí está el remate. Mira la foto de la recepción. Mateo pasó la página. Allí estaba Santiago con sus padrinos de boda, con las copas de champán levantadas. Un hombre, el padrino principal, según la leyenda, sostenía un teléfono, mostrándole algo al grupo. Sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la diversión. Ese es Marcos Treviño, el padrino de Santiago, explicó Diego. Es un viejo amigo mío del entrenamiento básico. Me encontré con él en la cafetería. Resulta que mostró unas fotos interesantes en la cena de ensayo. ¿Fotos de qué? De Daniela con otro hombre. Muy cariñosos, dijo. Mateo se echó hacia atrás, procesando esto. Así que Santiago sabe que su novia podría estar engañándolo. Marcos dijo que Santiago se rió de ello públicamente, pero más tarde esa noche estuvo haciendo preguntas. Muchas preguntas. Un plan comenzaba a tomar forma en la mente de Mateo. Diego, ¿cómo te sentirías de asistir a una recepción de bodas? Creí que nunca lo preguntarías. Pasaron el resto del día y gran parte de la noche perfeccionando su plan. No se trataba de causar una escena o una confrontación directa. Se trataba de una exposición cuidadosa y estratégica de la verdad. Mateo le envió un mensaje a Isabel tarde esa noche. Me quedo con un amigo. Necesito tiempo para pensar. No me esperes despierta. La respuesta de ella llegó de inmediato. Tenemos que hablar de tu comportamiento. Vuelve a casa mañana. Él apagó su teléfono sin responder. A la mañana siguiente, Mateo se reunió con Camila en un restaurante del pueblo. Ella trajo a una mujer joven consigo, Sofía, su ayudante de cocina. Tengo lo que pediste, dijo Sofía, deslizando una memoria USB sobre la mesa. Cámaras de seguridad de mi edificio. Daniela y Esteban entrando y saliendo. Las marcas de tiempo están más que claras. 3 noches diferentes en el último mes, incluyendo 2 días antes de la boda, agregó Camila. Mateo se guardó la memoria. Gracias a las 2. Ahora, sobre cómo entrar al lugar para la recepción mañana por la noche. Camila sonrió. Ya está resuelto. A la empresa de banquetes que contrataron le falta personal. Llamé a un viejo contacto allí.
Me ofrecía prestarles algunas de mis personas, incluido mi guapo nuevo mesero, Diego. ¿Y yo? Preguntó Mateo. Tú vas a entrar por la puerta principal con esto. Le entregó una invitación. El primo de Santiago, Raúl, no puede asistir. Gripe estomacal. Muy lamentable. Pero la familia Cervantes ya pagó su platillo. Así que... Mateo examinó la invitación. ¿Cómo conseguiste esto? Camila le guiñó un ojo. La novia de Raúl es mi mejor amiga de la universidad. Ella piensa que los Cervantes son unos presumidos pretenciosos. Esto es bueno, asintió Mateo. Pero necesitamos más. Algo definitivo que ni siquiera la familia de Santiago pueda ignorar. Sofía dudó y luego sacó su teléfono. También tengo esto. No sabía si debía mostrártelo, pero... Abrió una conversación de mensajes de texto y le entregó el teléfono a Mateo. Era entre Daniela y Esteban, fechada apenas una semana antes de la boda. El contenido era explícito, sin dejar dudas sobre su relación. Y el mensaje final de Daniela: el dinero de la familia de Santiago hace que valga la pena tolerarlo en público. Pero a quien quiero a puerta cerrada es a ti. Mateo miró a Sofía. ¿Cómo conseguiste esto? Esteban dejó su teléfono desbloqueado en el bar donde trabaja mi compañera de cuarto. Vio el nombre de Daniela y sintió curiosidad. Sofía se encogió de hombros. La gente en la industria del servicio habla. Todos sabemos cómo son los Castañeda. ¿Puedes enviarme esto? Sofía asintió. Ya está en la memoria USB. Mateo les agradeció a ambas nuevamente. Cuando se iban, Camila se detuvo. Mateo, haz que valga la pena. Esa familia ha lastimado a demasiada gente. Lo haré, prometió. Después de mañana, los Castañeda no podrán lastimar a nadie más. El lugar de la recepción era la hacienda privada de la familia Cervantes, con vista a la sierra de Valle de Bravo. La seguridad era estricta, pero la invitación prestada de Mateo lo hizo pasar por la puerta sin problemas. Llevaba un traje a la medida color azul oscuro, un color que sabía que a Isabel le disgustaba especialmente en él, con una confianza que hizo que el personal asumiera que pertenecía allí. Diego había llegado horas antes con el equipo de banquetes de Camila, siendo virtualmente invisible en su uniforme de mesero mientras se movía entre la multitud con bandejas de champán. Sus ojos se encontraron brevemente al otro lado del salón. Diego asintió sutilmente para indicar que todo procedía según lo planeado. Mateo se posicionó en una esquina del gran salón de baile, observando. Daniela y Santiago estaban en la mesa principal. Ella con su vestido de novia. Él con un smoking que probablemente costaba más que el salario mensual de Mateo. Parecían felices en la superficie, pero Mateo notó la tensión en la mandíbula de Santiago, la forma en que sus ojos de vez en cuando miraban a su novia con algo parecido a la sospecha. Isabel estaba en la misma mesa riéndose de algo que había dicho el padre de Daniela. Aún no se había dado cuenta de la presencia de Mateo. ¿Bien? Él quería controlar ese momento. Un mesero, que no era Diego, se acercó a Santiago con una nota. El novio la leyó, se disculpó y salió del salón de baile. Mateo miró su reloj. Justo a tiempo. 5 minutos después, el teléfono de Isabel vibró. Leyó el mensaje, frunció el ceño y se dirigió hacia la salida, moviéndose con una gracia practicada que provenía de toda una vida de clases de etiqueta y eventos en clubes de campo. Mateo esperó 30 segundos y luego la siguió. Los encontró en un estudio privado fuera del pasillo principal. Santiago le estaba mostrando a Isabel algo en su teléfono, con voz baja pero intensa. Explícame esto entonces. Tiene fecha de la semana pasada. Isabel. Mateo se aclaró la garganta desde la entrada. ¿Interrumpo? Ambos se volvieron bruscamente. El rostro de Isabel palideció. Mateo, ¿qué haces aquí? Fui invitado. Él levantó la tarjeta de invitación. Más o menos. Santiago lo miró fijamente. Tú eres Mateo. El esposo de Isabel. El que no era lo suficientemente bueno para asistir a su boda. Sí, ese soy yo. Mateo entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Parece que tienes algunas preocupaciones sobre tu nueva esposa.
Santiago entrecerró los ojos. ¿Sabes algo? Sé muchas cosas, incluido el hecho de que tu esposa estuvo con otro hombre 2 días antes de su boda. Isabel se interpuso entre ellos. Mateo, detente. Esta es exactamente la razón por la que no fuiste invitado. Siempre tienes que crear drama. ¿Drama? Mateo se rió sin humor. ¿Es así como llamas a la verdad? Porque desde donde yo estoy, el drama se creó mucho antes de que yo llegara. Solo me estoy asegurando de que todos tengan todos los hechos. ¿Qué hechos?, exigió Santiago. Para empezar, el hecho de que Daniela ha estado viendo a Esteban Mora durante meses. Mateo sacó su teléfono y abrió una carpeta de pruebas. Cámaras de seguridad de su edificio de departamentos, mensajes de texto, fotos de varios lugares de la ciudad y mi favorita en lo personal. Deslizó hacia la última imagen. Una captura de pantalla donde tu nueva esposa explica que el dinero de tu familia hace que valga la pena tolerarte en público. Santiago tomó el teléfono, desplazándose por las pruebas con creciente agitación. ¿De dónde sacaste esto? La gente habla, especialmente las personas que han sido lastimadas por la familia Castañeda. Mateo se volvió hacia Isabel. ¿Sabías lo de la aventura de Daniela? Por supuesto que no, espetó Isabel. Y no lo creo. Esto podría ser falso. Las cámaras de seguridad, también las marcas de tiempo. Los mensajes de texto de su propio teléfono, Mateo negó con la cabeza. Puedes mentirte a ti misma, Isabel, pero la evidencia es clara. Santiago le devolvió el teléfono a Mateo, con una expresión mortalmente tranquila. ¿Alguien más sabe sobre esto? Aún no, respondió Mateo. Pero si tengo una memoria USB con toda esta información. Y actualmente está en posesión de Diego Domínguez, quien le está sirviendo champán a tu padre en este momento. ¿Diego Domínguez está aquí? Isabel estaba confundida. Él trabaja para Camila Beltrán ahora. ¿Recuerdas a Camila? La organizadora de banquetes que tu familia arruinó porque no quiso atender gratis la gala benéfica de tu madre. Santiago se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Mateo se rió. No quiero tu dinero, Santiago. Lo que quiero es que salga a la luz la verdad sobre Daniela. Sobre cómo tu familia y los Castañeda tratan a las personas que consideran inferiores a ellos. Sobre todo esto. Destruirás a Daniela, dijo Isabel, alzando la voz. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, dijo Mateo en voz baja, es que los actos tengan consecuencias. Por una vez. Santiago se quedó en silencio durante un largo momento, luego asintió. Quiero la memoria USB. Ahora. No es tan simple. Hazlo simple. La voz de Santiago era fría. Esto es entre Daniela y yo. Merezco manejarlo a mi manera. Mateo lo consideró. ¿Y cómo lo manejarías? En privado, y luego en público. La mandíbula de Santiago se tensó. La familia Cervantes tiene estándares. No toleramos la traición. Me parece justo. Mateo asintió. Le pediré a Diego que le lleve la memoria a tu padre. Supongo que querrás que él también la vea. La expresión de Santiago era sombría. Sí. Isabel agarró el brazo de Mateo. No puedes hacer esto. Arruinarás todo. Yo no arruiné nada. Daniela lo hizo todo sola. Él retiró la mano de ella de su brazo. Y tú ayudaste al seguir el juego de excluirme, al fingir que no existo cuando a tu familia le conviene. Esto es vengativo, acusó ella. No. La corrigió Mateo. Esto es justicia. Y ya era hora. Él le envió un mensaje de texto a Diego. Lleva el paquete a la sala VIP. Entrégaselo al señor Cervantes padre directamente. El teléfono de Santiago sonó. Él contestó, escuchó y su rostro se endureció. Estaré ahí de inmediato. Colgó y miró a Mateo. Mi padre acaba de recibir tu evidencia. Quiere verme de inmediato. Entonces deberías irte, sugirió Mateo. La familia es lo primero, ¿verdad?
Santiago se fue sin decir otra palabra, dejando a Mateo a solas con Isabel. ¿Por qué estás haciendo esto?, exigió ella cuando la puerta se cerró. Porque durante 8 años he visto cómo los eliges a ellos sobre mí. Vi cómo dejabas que me menospreciaran, me excluyeran, me trataran como si no fuera nada. La voz de Mateo era firme. Y ayer, cuando se negaron a dejarme entrar a la boda de tu hermana, te quedaste al margen y no hiciste nada. Ni una palabra en mi defensa. No fue mi decisión. Pero la aceptaste. Él la interrumpió. Seguiste la corriente al igual que has seguido la corriente con todo lo que tu familia me ha hecho. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Traté de hacer que funcionara. Traté de cerrar la brecha entre tú y mi familia. No, no lo hiciste. Trataste de hacerme encajar en su molde. Trataste de hacerme algo que no soy. Él se movió hacia la puerta. Y cuando eso no funcionó, los elegiste a ellos en cada ocasión. Mateo, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Él la miró de nuevo, mirando realmente a la mujer con la que se había casado hacía 8 años. Era hermosa, equilibrada, perfecta en todos los aspectos externos y completamente vacía en su interior. No, Isabel, no podemos. La dejó de pie en el estudio y regresó al salón de baile. La atmósfera había cambiado. Grupos de invitados susurraban. No se veía a Santiago por ninguna parte. El padre de Santiago estaba cerca de la mesa principal, con la memoria USB en la mano, hablando con intensidad con el planificador de bodas. Diego apareció al lado de Mateo, ahora sin su uniforme de mesero. Misión cumplida. El señor Cervantes padre tiene la evidencia. Santiago está adentro con Daniela ahora, confrontándola y ella lo negó, luego le echó la culpa al estrés de la boda y luego comenzó a llorar. Diego sonrió con suficiencia. Todo un espectáculo por lo que pude escuchar. ¿Alguien te vio? Solo el señor Cervantes padre, que cree que estoy haciendo la seguridad del evento. Le dije que encontré la evidencia mientras hacía una revisión de rutina en los jardines. Mateo asintió con aprobación. Perfecto. Un alboroto en la entrada del salón de baile atrajo su atención. Santiago había salido de una habitación lateral con el rostro petrificado. Daniela lo seguía con el rímel manchándole las mejillas, y su madre iba muy de cerca tratando de calmarla. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer cercana a su acompañante. Creo que el novio se acaba de enterar de que su novia lo ha estado engañando, respondió el hombre, sin molestarse en bajar la voz. Los susurros se esparcieron rápidamente. Santiago caminó directamente hacia el oficiante que había realizado la ceremonia más temprano en el día y habló brevemente con él. El hombre mayor asintió gravemente. Damas y caballeros, anunció el oficiante, y su voz resonó en el salón, que de repente se quedó en silencio. Me han pedido que les informe que ha habido un acontecimiento. La ceremonia realizada hoy no se registrará legalmente. En términos más simples, el matrimonio ha sido anulado antes de que pudiera registrarse de manera oficial. Un grito ahogado colectivo recorrió la multitud. La madre de Daniela se tambaleó sobre sus pies y luego se desplomó en una silla con una mano presionando su pecho. La propia Daniela se quedó paralizada. Su vestido de novia perfecto era ahora un disfraz en una tragedia. Isabel emergió del pasillo, vio a Mateo y a Diego observando desde su esquina, y marchó hacia ellos, con furia en cada paso. «¿Estás feliz ahora?», siseó cuando llegó a ellos. «Has arruinado la vida de mi hermana». «Tu hermana arruinó su propia vida», respondió Mateo con calma. «Yo solo me aseguré de que no pudiera ocultarlo más. Mamá está devastada. Nuestra familia será de lo único que se hable en Valle de Bravo durante meses». «Tal vez eso es exactamente lo que necesitan», intervino Diego. «Una dosis de humildad». Isabel le lanzó una mirada fulminante. «¿Y tú? Debí saber que serías parte de esto. Siempre sacaste lo peor de Mateo». «¿Lo peor?». Diego levantó una ceja. «O lo mejor. El tipo que se defiende. Que no deja que la gente lo pisotee. El tipo que recuerdo de la preparatoria». Mateo le puso una mano en el hombro a Diego. «Hemos terminado aquí. Vámonos». Mientras caminaban hacia la salida, Santiago los interceptó.
Valdés. Una palabra. Diego continuó, dándoles espacio. Cervantes, reconoció Mateo. Gracias, dijo Santiago simplemente. Por las pruebas, por la verdad. Habría sido más fácil enterarse años después con niños involucrados. Tú no merecías eso. Mateo estuvo de acuerdo. Nadie lo merece. Santiago lo estudió. No eres lo que esperabas según lo que dijeron Isabel y Daniela de ti. Rara vez lo soy. Un fantasma de sonrisa asomó a los labios de Santiago. Bueno, por si sirve de algo, habrías sido bienvenido en mi boda. En mi verdadera boda, algún día, con alguien que realmente valore la integridad. Mateo asintió una vez y luego continuó hacia la salida donde lo esperaba Diego. Afuera, el aire de la noche era fresco y limpio. Las montañas se extendían ante ellos, sólidas e inmutables. Diego se echó a reír cuando llegaron a su camioneta. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Mateo. Solo imagino a los Castañeda tratando de explicarle esto a sus amigos del club de campo. Diego negó con la cabeza. Eso fue magistral, amigo. Precisión quirúrgica. Mateo sintió una extraña ligereza, como si un peso que había cargado durante años finalmente hubiera sido dejado en el suelo. Lo fue, ¿verdad? Mientras se alejaban, miró hacia atrás por última vez a la hacienda de los Cervantes, donde todavía reinaba el caos. Le pareció ver a Isabel de pie en la terraza, viéndolo alejarse. Pero podría haber sido un truco de la luz. Mateo pasó la noche en la cabaña de Diego nuevamente. Apagó su teléfono, sin estar listo para lidiar con las secuelas todavía. Se sentaron en la terraza con unas cervezas, recordando los eventos de la noche y disfrutando de la silenciosa satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. Cuando la madre de Daniela se desmayó, se rió Diego. ¿Poesía? Pura poesía. Siempre fue dramática, asintió Mateo. ¿Recuerdas cómo actuó cuando Daniela no fue capitana de las porristas en la preparatoria? Llamó al director. Exigió una investigación. Algunas personas nunca enfrentan las consecuencias, reflexionó Diego, hasta que lo hacen. La mañana llegó con una claridad que igualaba el aire de la montaña. Mateo encendió de nuevo su teléfono para encontrar 27 llamadas perdidas de Isabel, una docena de sus suegros e incluso una de Santiago. Había el doble de mensajes de texto, que iban desde la furia inicial de Isabel hasta ruegos y amenazas. Su último mensaje decía, tenemos que hablar. Estoy en casa. Vuelve para que podamos arreglar esto. ¿Vas a dar la cara?, preguntó Diego, viendo a Mateo leer los mensajes. Es hora de terminar esto de una vez por todas. Mateo asintió. Volveré más tarde. Manténme una cerveza fría. El viaje de regreso a Valle de Bravo le dio tiempo para organizar sus pensamientos. Para cuando se estacionó en la entrada de la casa que compartía con Isabel, estaba tranquilo y resuelto. Ella lo esperaba en la sala, todavía con la ropa de la noche anterior, y su apariencia perfecta ahora estaba arrugada y tensa. Tenía los ojos rojos por llorar, por falta de sueño o ambas cosas. Regresaste, dijo ella innecesariamente. Solo para hablar, aclaró él, y para recoger algunas cosas. Mateo, lo que pasó anoche. Hace mucho que se debía hacer. Terminó la frase por ella. La verdad sobre Daniela, la verdad sobre tu familia, todo eso. Ella se puso de pie, acercándose a él. Entiendo que estabas herido. Ser excluido de la boda estuvo mal. Debí haber luchado más por ti. Pero lo que hiciste, la humillación pública, destruir el matrimonio de mi hermana. Yo no destruí nada. Daniela lo hizo todo ella sola cuando decidió engañar a Santiago. No tenías que exponerlo de esa manera. Su voz se elevó. Podrías habérselo dicho a Santiago en privado. No tenías que hacer un espectáculo. Avergonzar a toda la familia frente a todos los que importan en Valle de Bravo. Mateo se rió sin humor. ¿Todos los que importan? ¿Te refieres al círculo social que tu familia ha usado como arma durante años? ¿A las personas cuya opinión valoras más que la dignidad de tu propio esposo? Eso no es justo. No, lo que no es justo es que me traten como si no existiera porque no vengo de una familia con dinero.
Lo que no es justo es ver a mi esposa quedarse de brazos cruzados mientras su familia me humilla una y otra vez. La postura de Isabel cambió y se puso a la defensiva. Mi familia te aceptó. No, me toleraron apenas y solo cuando seguía sus reglas. Mateo pasó junto a ella hacia las escaleras. Voy a buscar algo de ropa. Volveré por el resto más tarde. ¿Me vas a dejar? Ella lo siguió, ¿por una invitación a una boda? Él se detuvo en las escaleras y se volvió para enfrentarla. No, Isabel. Te dejo porque cuando te dieron a elegir entre mí y la aprobación de tu familia, los elegiste a ellos en cada ocasión durante 8 años. Eso no es cierto. Yo te defendí. ¿Fue? Él la desafió. Nombra una vez que te hayas puesto de mi lado sobre el de ellos. Una vez que pusiste nuestro matrimonio por encima de su opinión. Ella abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Yo. Le dije a papá que dejara de hacer comentarios sobre tu trabajo después de que yo misma lo confronté en esa cena. ¿Y qué pasó? Me ignoró durante 6 meses. Y me echaste la culpa por hacer las cosas difíciles. Mateo, por favor. Su voz se suavizó, se convirtió en la que usaba cuando quería algo. Podemos superar esto con terapia de pareja. Tal vez un nuevo comienzo. Es demasiado tarde para eso. Su expresión se endureció. Si te vas, te arrepentirás. Mi familia tiene influencia en esta ciudad. ¿Tu carrera? ¿Me estás amenazando? Estoy diciendo hechos. Levantó la barbilla. El apellido Castañeda significa algo aquí. Ciertamente lo hace, asintió él. Especialmente ahora. Él continuó subiendo las escaleras, empacó una maleta rápidamente y regresó para encontrar a Isabel hablando por teléfono, con voz baja y urgente. Ella colgó cuando lo vio. Era papá, dijo ella. Quiere reunirse contigo para discutir opciones. ¿Opciones de qué? Para manejar esta situación de manera discreta. Para control de daños. Mateo bajó la maleta en la puerta. No hay nada que discutir. He solicitado el divorcio. El color desapareció de su rostro. ¿Qué hiciste? Esta mañana, presentación electrónica. Mi abogado se comunicará con el tuyo mañana. No puedes. Sin siquiera hablar conmigo primero. El momento de hablar fue ayer cuando tu familia me prohibió la entrada a la boda, o la Navidad pasada cuando me excluiste de la cena familiar, o cualquiera de las docenas de otras veces que permitiste que me trataran como a alguien inferior. Él volvió a tomar su maleta. Tengo copias de todo, Isabel. Cada mensaje de texto manipulador, cada registro financiero que muestra cómo has estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a la tuya privada, cada grabación tuya y de tu familia hablando de mí cuando pensaban que no podía escuchar. Has estado espiándome. Su voz se elevó en indignación. He estado protegiéndome, corrigió él. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Solo no sabía que me empujaría finalmente a actuar. Lucharé contra esto, amenazó ella. Me llevaré todo. Podrías intentarlo, él se movió hacia la puerta, pero creo que descubrirás que el apellido Castañeda ya no tiene el peso que solía tener. No después de anoche, y especialmente no después de que la gente se entere de cómo tu familia ha estado operando tras bambalinas durante años. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tengo pruebas de las prácticas comerciales dudosas de tu padre, de sus tácticas de presión sobre las empresas locales, de la forma en que ha usado las conexiones sociales para aplastar a la competencia, de la forma en que tu madre ha difundido rumores para destruir reputaciones. Mateo abrió la puerta. No quiero usar nada de eso, pero lo haré si es necesario. No te atreverías, después de lo que hice anoche. ¿De verdad quieres poner a prueba esa teoría? Ella lo miró fijamente, viéndolo realmente, tal vez por primera vez en su matrimonio. No como el hombre que podía moldear para cumplir con las expectativas de su familia, sino como alguien con su propia fuerza, su propio poder. ¿Quién eres?, susurró ella. La misma persona que siempre he sido, Isabel. Solo que nunca te molestaste en mirar con la suficiente atención para verlo. Salió. Mi abogado se pondrá en contacto. Mientras caminaba hacia su auto, escuchó que ella lo llamaba. Mateo,
No puedes simplemente alejarte de 8 años. Él se volvió por última vez. Mírame. Mateo regresó a la cabaña de Diego. Pero la Victoria se sentía vacía. 8 años de matrimonio habían terminado en un solo fin de semana. Era necesario, él lo sabía, pero aún dejaba un espacio vacío donde alguna vez hubo algo significativo. Diego no hizo preguntas cuando Mateo regresó. Solo le entregó una cerveza y encendió un partido de béisbol. Vieron en un silencio cómodo cómo el sol se ponía detrás de las montañas. A la mañana siguiente, sonó el teléfono de Mateo. Era el padre de Isabel. Él rechazó la llamada. Sonó de nuevo inmediatamente. Y otra vez. Es persistente, ¿verdad?, lo observó Diego. Siempre lo fue. Mateo finalmente contestó a la cuarta llamada. Gerardo, ¿qué puedo hacer por ti? Puedes reunirte conmigo en mi oficina. La voz de Gerardo Castañeda no tenía nada de su habitual autoridad pomposa. Para discutir los términos. Ya he solicitado el divorcio. Mi abogado. Esto no se trata del divorcio, interrumpió Gerardo. Se trata de la evidencia que tienes. Sobre nuestra familia, sobre mis prácticas comerciales. Mateo se encontró con la mirada curiosa de Diego al otro lado de la habitación. ¿Qué hay con eso? Quiero hacer un trato. Te escucho. Reúnete conmigo en mi oficina. En 1 hora. Mateo lo pensó. No, un lugar público. En la cafetería de la Avenida Juárez. Al mediodía. Una pausa. Bien. La cafetería estaba llena con la multitud de la hora del almuerzo cuando llegó Mateo. Gerardo Castañeda ya estaba sentado en una mesa de la esquina, luciendo claramente incómodo en el entorno casual. Su traje a la medida y su porte imperioso destacaban entre los estudiantes y jóvenes profesionales en jeans y camisetas. Mateo. Gerardo no se levantó ni le ofreció la mano. Siéntate. Mateo se tomó su tiempo para pedirle un café al mesero antes de acomodarse frente a su suegro. ¿Querías hablar? Quiero saber qué se necesita para que esto desaparezca. ¿Para qué que desaparezca exactamente? La mandíbula de Gerardo se tensó. No juegues. La evidencia que le mencionaste a Isabel sobre mi negocio, sobre las actividades de mi esposa en la comunidad. Ah, eso, Mateo bebió un sorbo de café. No me interesa exponer nada de eso, Gerardo. A menos que me obligues a hacerlo. ¿Qué significa eso? Significa que quiero una ruptura limpia. Una división justa de los bienes en el divorcio. 0 intentos de dañar mi reputación o mi carrera. 0 uso de tu influencia para hacerme la vida difícil. Mateo se inclinó hacia adelante. Tú me dejas en paz, y yo te dejo en paz. Gerardo lo estudió con los ojos entrecerrados. ¿Y Daniela? El daño que le has hecho a su futuro. Daniela se hizo eso a sí misma. Mateo se encogió de hombros. Pero no tengo ningún interés en causarle más dolor. Lo que pase entre ella y Santiago es asunto de ellos ahora. El padre de Santiago se niega a hacer negocios conmigo, dijo Gerardo, con una pizca de desesperación arrastrándose en su voz. 20 años de asociación terminaron de la noche a la mañana. Los actos tienen consecuencias, respondió Mateo. Algo que tu familia parece tener problemas para entender. Un destello del viejo Gerardo, el hombre arrogante y controlador que menospreció a Mateo desde el primer día, afloró brevemente. ¿Crees que has ganado algo aquí? No eres nada sin la conexión de los Castañeda. Solo un gerente de nivel medio que se casó por encima de su estatus. Mateo se rió, genuinamente divertido. Ahí es donde te equivocas, Gerardo. Nunca necesité tu apellido ni tus conexiones. Construí mi carrera con trabajo duro y competencia, y seguiré haciendo exactamente eso. Hasta que yo haga algunas llamadas, amenazó Gerardo. Haz todas las llamadas que quieras. Mateo se puso de pie. Pero recuerda, por cada persona con la que hables, yo puedo hablar con otra. Puedo mostrar pruebas de exactamente cómo hace negocios el gran Gerardo Castañeda. Cómo presiona a las empresas locales, amenaza a la competencia, usa el chantaje social para salirse con la suya. El rostro de Gerardo se enrojeció.
No te atreverías. Ponme a prueba. Mateo puso unos pesos en la mesa para su café. Haré que mi abogado envíe las condiciones del divorcio. La división justa y estándar de los bienes. Ni más, ni menos. Asegúrate de que Isabel firme sin pelear y todos tomaremos rumbos distintos. ¿Y si no lo hago? Entonces seré yo quien empiece a hacer llamadas. La voz de Mateo era tranquila. Empezando por el Comité de Ética Empresarial del Estado. Escuché que están muy interesados en el tipo de tácticas que has estado usando contra competidores más pequeños. La arrogancia de Gerardo se desinfló visiblemente. Por primera vez, Mateo vio miedo en los ojos del hombre mayor. Has cambiado, dijo Gerardo finalmente. No, simplemente dejé que tú y tu familia dejaran de definir quién soy. Mateo se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Una cosa más. Diego Domínguez va a abrir una tienda de artículos para actividades al aire libre. A tus amigos del club de campo les gusta el senderismo y la escalada, ¿no? Te sugiero que corras la voz de que su tienda es el lugar al que hay que ir. Considéralo un gesto de buena voluntad. Dejó a Gerardo sentado, atónito en la cafetería, sintiéndose más liviano con cada paso. La confrontación que había evitado durante años finalmente había ocurrido, y él había emergido no solo intacto, sino más fuerte. Su teléfono sonó cuando llegó a su auto. Isabel, dijo sin rodeos. Escuché que te reuniste con papá. Las noticias viajan rápido. Me llamó sonando muy alterado. ¿Qué le dijiste? La verdad, respondió Mateo. Que los actos tienen consecuencias. Que quiero una ruptura limpia. Que no le tengo miedo a él ni a su influencia. Isabel guardó silencio un momento. Me dijo que firmara lo que enviara tu abogado. Eso sería lo más sensato. Es todo lo que tienes que decirme. Mateo suspiró. ¿Qué quieres decir? Mateo, lamento que se haya llegado a esto. De verdad. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Yo también, pero eso no cambia donde estamos ahora. Te amaba, dijo ella en voz baja. A mi manera. Tu manera no fue suficiente. Él encendió su auto. Adiós, Isabel. Terminó la llamada antes de que ella pudiera responder. Salió del estacionamiento y se dirigió de regreso a las montañas, a la cabaña de Diego, al comienzo de lo que fuera que viniera a continuación. Pasaron 3 meses. Octubre pintó la sierra de Valle de Bravo de rojos y dorados intensos. Mateo había alquilado un pequeño departamento en el centro de Valle de Bravo, lo suficientemente cerca del trabajo como para poder ir caminando la mayoría de los días. El divorcio había finalizado con sorprendente rapidez. Aparentemente, Gerardo Castañeda estaba ansioso por dejar atrás todo el lío. Mateo estaba tomando un café en una cafetería al aire libre cuando vio acercarse a Teresa Valdés, su hermana menor, con paso decidido. A sus 35 años, Teresa era consejera en una universidad comunitaria, práctica y directa de una forma que siempre la había puesto en desacuerdo con Isabel. Aquí estás, dijo Teresa, dejándose caer en la silla frente a él. Te he estado buscando por todas partes. Podrías haber llamado, señaló Mateo. ¿Y darte la oportunidad de evitarme? No lo creo. Ella le hizo señas al mesero para pedir un café. Entonces, han pasado 3 meses desde que volaste tu matrimonio por los aires y te convertiste en la comidilla de Valle de Bravo. ¿Pensabas decírmelo tú mismo o se suponía que debía armar las piezas a través de los chismes? Mateo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Iba a llamarte cuando. El año que viene. Teresa aceptó su café con un asentimiento de agradecimiento. Tuve que enterarme por Diana Franco de cómo expusiste a Daniela Castañeda como una adúltera en la recepción de su propia boda. Y por Marcos en el gimnasio sobre cómo aparentemente ahora eres el mejor amigo de Diego Domínguez otra vez. Y por 3 personas diferentes de que tú e Isabel están divorciados. Han sido unos meses ocupados, admitió Mateo. No me digas. Teresa lo estudió. Sin embargo, te ves bien. Mejor de lo que te has visto en años. Me siento mejor. Entonces cuéntamelo todo. Y no omitas nada.
Mateo le contó toda la historia, desde haber sido excluido de la boda hasta la confrontación con Gerardo Castañeda. Teresa escuchó sin interrumpir, su expresión pasó de la sorpresa a la indignación y a la admiración a regañadientes. No puedo decir que lamente nada de eso, dijo ella cuando él terminó. Isabel nunca fue para ti. Los Castañeda te trataron como basura desde el primer día. Pero todavía desearía que me hubieras llamado. Te habría ayudado. Sé que lo habrías hecho. Mateo cruzó la mesa para apretarle la mano, pero necesitaba manejarlo yo mismo. Bueno, en caso de que te preguntes sobre las consecuencias, Teresa se inclinó hacia adelante como si fuera un complot, el apellido Castañeda ya no es lo que solía ser. Daniela se fue de la ciudad. Se rumorea que está en la Ciudad de México tratando de reconstruir su vida. Isabel sigue aquí. Pero la sacaron de la junta de beneficencia del hospital. Y los clientes más grandes de Gerardo de repente están revisando sus contratos. No quería destruirlos, dijo Mateo. No lo hiciste. Solo hiciste que se enfrentaran a la realidad por una vez. Teresa tomó un sorbo de su café. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora además de trabajar y esconderte en tu departamento? No me estoy escondiendo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste? ¿Que hiciste algo divertido? ¿Qué viste a viejos amigos? Mateo no podía recordarlo. Los meses desde el divorcio se habían centrado en el trabajo, en reconstruir su vida de forma práctica. He estado ocupado. Bueno, desocúpate. Diego Domínguez va a tener la gran inauguración de su tienda de artículos para actividades al aire libre este fin de semana. Vas a venir conmigo, Mateo. No es negociable. Ella se puso de pie, recogiendo su bolso. Sábado, a las 10 de la mañana. Pasaré por ti. Y, Mateo, es bueno tener de vuelta a mi hermano. La gran inauguración de Equipos La Cima estuvo concurrida más allá de las expectativas. Diego se movía entre la multitud con facilidad, señalando las características del equipo de escalada, explicando la diferencia entre las botas de montaña, luciendo en todos los aspectos como el exitoso dueño de un negocio a pesar de los tatuajes visibles bajo sus mangas arremangadas. Vaya multitud, comentó Mateo cuando Diego finalmente se acercó a donde estaba con Teresa. Sí, ¿quién hubiera adivinado que Valle de Bravo necesitaba otra tienda de artículos para actividades al aire libre? Diego sonrió. Resulta que tener a los Cervantes como tus primeros clientes atrae a una multitud. ¿Los Cervantes?, preguntó Teresa sorprendida. El padre de Santiago trajo a todo su equipo ejecutivo la semana pasada. Compraron equipo para un retiro corporativo. Diego señaló con la cabeza hacia una pared con fotos de clientes satisfechos. Santiago Cervantes padre aparecía de manera destacada sonriendo junto a una exhibición de mochilas de alta gama. Parece que Gerardo Castañeda siguió mi sugerencia, notó Mateo, o los Cervantes de verdad saben reconocer la calidad cuando la ven. La sonrisa de Diego se volvió seria. Escucha, no podría haber hecho esto sin tu inversión. El préstamo del banco cubrió el inventario, pero la ubicación, las renovaciones. Fue una decisión de negocios inteligente. Mateo lo interrumpió. Esta ciudad está llena de excursionistas y escaladores con ingresos para gastar. Recuperarás el dinero en un año. Teresa miró a uno y a otro. ¿Invertiste en la tienda de Diego? Socio silencioso, confirmó Mateo. Muy silencioso. Yo me encargo de parte de la logística y de la gestión de la cadena de suministro. Diego se encarga de todo lo demás. Vaya. Teresa estudió a su hermano con nuevos ojos. Mírate haciendo movimientos de poder. El resto del día pasó en un borrón de presentaciones y conversaciones. Mateo se sorprendió de cuántas personas lo buscaron específicamente, no para chismear sobre el divorcio o el escándalo de la boda, sino para hablar sobre equipo para actividades al aire libre, sobre logística, sobre oportunidades de negocios. Mientras la multitud disminuía a última hora de la tarde, Santiago Cervantes apareció en la puerta. No el padre, sino el joven Santiago, el casi esposo de Daniela. Vio a Mateo y se abrió paso por la tienda. Valdés. Santiago le tendió la mano. Qué gusto verte, Cervantes. Mateo le estrechó la mano. No esperaba verte por aquí.
Mi papá no dejaba de hablar de este lugar. Pensé en venir a verlo por mí mismo. Santiago miró a su alrededor. Operación impresionante. Diego sabe lo que hace. Mateo asintió. Luego, Santiago bajó la voz. Nunca pude agradecerte adecuadamente por lo de la boda. Por la verdad. No tienes que agradecerme. Sí tengo. La expresión de Santiago era sincera. Me salvaste de una vida de mentiras. Estoy agradecido. ¿Cómo lo llevas todo?, preguntó Mateo. Mejor de lo esperado. La familia recibió un golpe. Socialmente es difícil mantener las apariencias cuando cancelas una boda en la recepción. Pero el negocio es sólido. Santiago dudó. Me enteré de lo tuyo y lo de Isabel. Lo siento. No lo sientas. Ya era hora de hacerlo. Santiago lo estudió por un momento. Estoy planeando una nueva empresa. Ecoturismo. Experiencias guiadas de alta gama en las montañas con un enfoque en la educación ambiental. Podría usar a alguien que entienda de logística, cadenas de suministro, alguien digno de confianza. Suena interesante, admitió Mateo. Déjame invitarte a cenar la próxima semana. Podríamos discutirlo. Santiago le entregó una tarjeta de presentación. Sin presión, solo una conversación. Mateo aceptó la tarjeta. Lo pensaré. Después de que Santiago se fue, Teresa apareció al lado de Mateo. Ese era Santiago Cervantes invitándote a cenar. Propuesta de negocios, explicó Mateo. Vaya, vaya, Teresa sonrió con suficiencia. Parece que quemar puentes a veces puede iluminar el camino hacia otros nuevos. La cena con Santiago condujo a más reuniones, que llevaron a un acuerdo de asociación. 6 meses después de la boda que no fue, Mateo se encontró con una participación en Ecoturismo Cervantes, supervisando el lado operativo del negocio mientras Santiago se encargaba del marketing y las relaciones con los clientes. En una fresca mañana de primavera, Mateo estaba en la oficina de su espacio recién alquilado en el centro desempacando cajas de folletos. Teresa llegó con café y pasteles dulces, como se había convertido en su costumbre semanal. Socio comercial de Diego Domínguez y Santiago Cervantes, dijo ella, entregándole una taza. Eres oficialmente el divorciado más interesante de Valle de Bravo. No estoy seguro de que eso sea un cumplido, respondió Mateo. Pero estaba sonriendo. Lo es de mi parte. Ella se sentó en su escritorio. ¿Cómo va todo con Santiago? Mejor de lo esperado. Es inteligente, motivado y sorprendentemente sencillo una vez que pasa su exterior de niño con dinero. Mateo bebió su café. Y conoce a todos los que vale la pena conocer en 3 estados. ¿No tiene miedo de la conexión con los Castañeda? ¿Reuniones familiares incómodas en el futuro? Santiago no ha hablado con los Castañeda desde la boda. Tampoco su padre. Mateo se encogió de hombros. Agua pasada. Teresa lo estudió. Pareces feliz. Genuinamente feliz. Lo estoy. Y era verdad. La ira que lo había impulsado durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazada por una tranquila satisfacción al construir algo nuevo, algo suyo. Su teléfono vibró con un mensaje de Diego. ¿Sigue en pie la reunión de las 3? Llevaré a la nueva instructora de escalada para que te conozca. Mateo respondió confirmando el mensaje y luego le explicó a Teresa, estamos comenzando un programa para jóvenes. Clases de escalada gratuitas para niños que no pueden pagar las tarifas habituales. Diego traerá a la nueva instructora más tarde. Miren a mi hermano, el pilar de la comunidad. Teresa sonrió ampliamente. Mamá estaría orgullosa. Su madre había muerto cuando Teresa estaba en la universidad. Su padre, unos años después. La mención de ella no trajo el dolor habitual de la pérdida. Solo un recuerdo cálido. Ella siempre me decía que me defendiera a mí mismo, recordó Mateo. Y solo te tomó 40 años escucharla. Teresa se terminó su pastel. Por cierto, me encontré con Isabel ayer en el mercado. Mateo se tensó un poco. ¿Cómo fue eso? ¿Civilizado? De hecho, preguntó por ti. ¿Qué le dijiste?
la verdad. ¿Qué te está yendo bien? ¿Qué estás construyendo nuevos negocios? ¿Qué estás avanzando? Teresa se sacudió las migajas de las manos. Ella parecía. No sé. Triste, tal vez. Dijo que se mudaría a la Ciudad de México el mes que viene. Un nuevo comienzo. Mateo asintió sin sorprenderse. Probablemente sea lo mejor para todos. Más tarde esa tarde, como prometió, Diego llegó con una joven, Alejandra, la nueva instructora de escalada. Tenía 20 años, las manos callosas y una confianza natural. Mientras Diego explicaba el concepto del programa juvenil, Mateo se sorprendió al estar impresionado por las preguntas y las sugerencias de ella. Los niños aprenderán más que solo escalar, decía Alejandra. Aprenderán confianza, trabajo en equipo, cómo evaluar riesgos, cómo superar el miedo. Exactamente lo que teníamos en mente, coincidió Santiago, habiéndose unido a ellos a mitad de la conversación. Mientras hablaban, Mateo sintió un sentido de propósito que no había experimentado en años. Esto no se trataba de demostrarle nada a nadie. No se trataba de los Castañeda, ni de Isabel, ni de posición social. Se trataba de construir algo significativo, algo que perduraría. Después de la reunión, Diego se quedó, esperando a que Santiago y Alejandra se fueran. Ayer recibí una llamada de Daniela Castañeda. Mateo levantó una ceja. ¿Qué quería? Disculparse, lo creas o no. Por cómo me trató su familia en el pasado. Diego negó con la cabeza, desconcertado. Dijo que está yendo a terapia en la Ciudad de México, trabajando en algunas cosas. Sonaba sincera. La gente puede cambiar, reconoció Mateo. Hablando de cambios, Diego le entregó un sobre. Ganancias del primer trimestre de la tienda. Tu parte. Nos está yendo mejor de lo proyectado. Mateo lo abrió, levantando las cejas ante la cifra del cheque. No está nada mal para 3 meses. Nada mal. Diego sonrió ampliamente. ¿Qué vas a hacer con él? Mateo pensó por un momento. Tengo una idea. La idea se hizo realidad durante el mes siguiente. Una cabaña más pequeña que la de Diego, pero de estilo similar, en un terreno no muy lejos de la propiedad de su amigo. 3 acres con vista a las montañas. Un arroyo que corría por un borde. Cuando estuvo terminada, Mateo invitó a Teresa y a Diego a verla primero. Se quedaron en la terraza que rodeaba la casa, bebiendo cerveza y viendo cómo el atardecer pintaba las montañas en tonos dorados y púrpuras. Es perfecta, declaró Teresa. Absolutamente perfecta. No está mal para un tipo de logística, coincidió Diego. Mateo sonrió, sintiendo que la satisfacción se asentaba en lo más profundo de sus huesos. No podría haberlo hecho sin ustedes dos. Diego, tu cabaña me dio refugio cuando más lo necesitaba. Y Teresa, tú nunca te rendiste conmigo, incluso cuando aparté a todos. Eso es lo que hace la familia, dijo Teresa simplemente. La de verdad, no la versión de los Castañeda. Por la verdadera familia. Diego levantó su botella para hacer un brindis. Por la verdadera familia, repitieron Mateo y Teresa. El verano llegó a las montañas con una ráfaga de verde y calor. Los negocios de Mateo prosperaban. Equipos La Cima se había expandido a una segunda sucursal y Ecoturismo Cervantes tenía reservas completas hasta octubre. El programa juvenil de escalada tenía 30 participantes regulares. Niños de todo Valle de Bravo aprendiendo habilidades y confianza en las paredes de roca de la Sierra de Valle de Bravo. En una tarde de miércoles, Mateo estaba revisando los reportes de inventario en su oficina cuando su asistente anunció a un visitante inesperado. «Que pase», dijo Mateo con curiosidad. Había conocido al señor Cervantes padre en varias funciones de negocios, pero no eran cercanos. Cervantes padre entró con la confianza de un hombre acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Pero había algo diferente en él hoy. Una ligera vacilación, tal vez. Valdés. Le ofreció la mano. Siento venir sin avisar. No hay problema. Mateo le estrechó la mano y señaló una silla. ¿Qué puedo hacer por usted? Es más bien lo que yo puedo hacer por ti.
El señor Cervantes se inclinó hacia adelante. Voy a organizar una recaudación de fondos el mes que viene. Esfuerzos de conservación en la sierra. Habrá personas clave de toda la región. Me gustaría que asistieras. Mateo se sorprendió. Estaría encantado, pero ¿por qué yo específicamente? El señor Cervantes lo estudió por un momento. Porque tienes integridad. Algo que escasea en estos días. Aprecio eso, pero seamos directos, señor. Aquel asunto con los Castañeda el año pasado. Exponer la verdad sobre Daniela salvó a mi hijo de una vida de infelicidad. Un matrimonio deshonesto. La expresión del señor Cervantes se endureció brevemente. Valoro la lealtad, la honestidad y el coraje. Tú mostraste las tres. Hice lo que creí correcto, dijo Mateo con sencillez. Exactamente. El señor Cervantes asintió. Y por eso te quiero en esta recaudación de fondos. No solo como invitado, sino como socio. Tu empresa de ecoturismo con Santiago es exactamente el tipo de negocio que deberíamos destacar. Administración responsable de las montañas combinada con oportunidad económica. A Mateo lo tomó por sorpresa. Me siento halagado. No lo estés. Son negocios. El señor Cervantes se puso de pie. Pero buenos negocios. Del tipo que se construyen con confianza y respeto mutuo. Le entregó una invitación grabada. El mes que viene. Etiqueta rigurosa. Trae un acompañante si gustas. Después de que el señor Cervantes se fue, Mateo se quedó sentado sosteniendo la invitación, dándole vueltas en las manos. De ser excluido de una boda a ser invitado de manera especial a uno de los eventos más prestigiosos de Valle de Bravo, la ironía no pasaba desapercibida para él. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabel. Escuché que irás a la recaudación de fondos de conservación Cervantes. Espero que eso no signifique que te sentirás incómodo si yo también estoy allí. Mamá está en el comité. Mateo se quedó mirando el mensaje. El primer contacto directo de Isabel en meses. Comenzó a escribir varias respuestas, las borró todas y finalmente escribió, es un lugar grande. Estoy seguro de que podemos ser civilizados. Su respuesta llegó rápidamente. Me gustaría hablar si estás dispuesto. Antes del evento, tomar un café alguna vez. Mateo dejó el teléfono sin responder. Aún no estaba listo para esa conversación. No estaba seguro de si alguna vez lo estaría. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en el pórtico de su cabaña con un vaso de tequila, su teléfono sonó. El número era desconocido. ¿Mateo Valdés?, contestó. Mateo, soy Santiago. El joven Santiago sonaba emocionado. ¿Mi padre habló contigo hoy? Sí, sobre la recaudación de fondos. ¿Mencionó lo otro? La oportunidad de asociación. Mateo frunció el ceño. No, solo lo de la recaudación de fondos. Típico de papá, haciéndome hacer el trabajo real. Santiago se rió. Se jubila el año que viene, reestructurando los negocios familiares. Quiere incorporarte como socio en la división de recreación al aire libre. No solo en la empresa de ecoturismo, sino en 3 otros negocios bajo el grupo Cervantes. A Mateo casi se le cae el vaso. ¿Qué? ¿Por qué yo? Porque conoces las operaciones mejor que nadie. Porque has demostrado tu valía con nuestra empresa actual y porque, en sus palabras, no tienes miedo de decir la verdad incluso cuando te cuesta, punto. Santiago hizo una pausa. Además, puede que yo lo haya sugerido. No sé qué decir. Di que sí. Ven a la recaudación de fondos. Habla con papá formalmente sobre eso. Esto es grande, Mateo. Realmente grande. Después de colgar, Mateo se quedó sentado en la oscuridad creciente, viendo las luciérnagas elevarse desde la hierba alta alrededor de su cabaña. La oferta de la familia Cervantes representaba todo lo que los Castañedas siempre le habían restregado en la cara: riqueza, influencia, posición social. Y, sin embargo, se sentía diferente. No se trataba de casarse con el éxito o fingir ser algo que no era. Era el reconocimiento de su valor real, sus habilidades, su carácter.
Su teléfono vibró con otro mensaje de Isabel. Entiendo si no quieres hablar. Solo quiero que sepas que lamento cómo terminaron las cosas. Por todo. Mateo comenzó a responder, luego se detuvo, borró el borrador y bloqueó su número. Algunos capítulos debían permanecer cerrados. La mañana de la recaudación de fondos de conservación Cervantes amaneció clara y fresca. Mateo estaba en el pórtico de su cabaña, café en mano, viendo salir el sol sobre las montañas. Había pasado un año desde la boda de Daniela, desde la confrontación que lo había cambiado todo. La ira que lo había impulsado entonces había desaparecido, reemplazada por una confianza tranquila, una certeza en su propio camino. Teresa llegó para recogerlo por la tarde, con Diego siguiéndolo en su camioneta. Ambos insistieron en ser sus invitados esa noche. Mírate, dijo Teresa, examinando a Mateo en su smoking. Material de ejecutivo de pies a cabeza. Es solo ropa, dijo Mateo, pero no pudo evitar sonreír. La recaudación de fondos se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel, en los mismos jardines donde había tenido lugar la boda de Daniela. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos mientras pasaban por la entrada que alguna vez le había prohibido el paso a Mateo. En el interior, el evento era un mar de la élite de Valle de Bravo, líderes empresariales, políticos, familias de dinero de abolengo. Santiago lo recibió de inmediato, presentando a Mateo a personas que nunca habría conocido en su vida anterior. El hombre en persona, Santiago padre, apareció con fuerza, con 2 copas de champán. Le entregó una a Mateo. Me alegra que pudieras venir. No me lo perdería, respondió Mateo. Su hijo ha estado hablando maravillas de esta oportunidad de asociación. Santiago nunca ha sabido guardar un secreto. El señor Cervantes mayor miró a su alrededor. Vamos a discutirlo correctamente más adelante esta semana. Hay demasiadas orejas aquí. A medida que avanzaba la noche, Mateo se encontró en el centro de más atención de la que esperaba. Las personas que alguna vez lo ignoraron en las funciones de la familia Castañeda ahora lo buscaban, ansiosas por discutir oportunidades de negocios. Iniciativas comunitarias o simplemente para ser vistos hablando con el hombre que Santiago Cervantes padre había elogiado públicamente durante sus palabras de apertura. Estaba hablando con el presidente municipal cuando vio a Gerardo Castañeda al otro lado del salón. Sus miradas se cruzaron brevemente. Gerardo hizo un asentimiento rígido, que Mateo devolvió antes de que ambos volvieran a sus respectivas conversaciones. Más tarde, mientras estaba solo un momento en una terraza con vista a los jardines, Mateo escuchó una voz familiar. Vaya historia de regreso. Se dio la vuelta para encontrar a Santiago Cervantes, el joven, mirándolo con una expresión divertida. ¿A qué te refieres?, preguntó Mateo. Hace un año ni siquiera te permitían asistir a una boda aquí. Ahora eres el invitado con el que todos quieren hablar. Santiago se unió a él en la balaustrada. Mi padre planea anunciar tu asociación públicamente al final de la noche. Ni siquiera he visto los términos aún, protestó Mateo. Detalles. Santiago hizo un gesto de desdén. El punto es que te has ganado esto. No a través de conexiones o apellidos familiares, sino a través del mérito real. Eso es raro en Valle de Bravo. Gracias por decir eso. Mateo lo decía en serio. Yo debería agradecerte a ti. La expresión de Santiago se volvió seria. Me salvaste, sabes, de un matrimonio construido sobre mentiras. Merecías algo mejor. Ambos lo merecíamos. Santiago levantó su copa. Por mejores elecciones. Después de que Santiago se fue, Mateo permaneció en la terraza, dejando que el aire fresco de la noche le aclarara la cabeza. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de Diego. Revisa tu correo ahora. Mateo sacó su teléfono, abrió su correo electrónico y encontró un mensaje de Diego con una foto adjunta. Era una escritura a nombre de Mateo de la vieja cabaña de Diego. Pero le siguió un segundo mensaje. Teresa y yo colaboramos juntos. Feliz cumpleaños por adelantado. Me diste la oportunidad de iniciar mi negocio. Así es como queríamos darte las gracias. Mateo levantó la vista para ver a Diego y Teresa parados en la entrada de la terraza, ambos sonriendo como niños con una sorpresa. No lo hicieron, dijo Mateo,
y la emoción le apretó la garganta. Lo hicimos, confirmó Teresa. Diego se mudará al pueblo para estar más cerca de las tiendas. Y tú necesitas una casa de huéspedes para cuando yo te visite. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Diego. Solo disfrútalo. Te lo has ganado. Mientras regresaban a la fiesta, Mateo pensó en el viaje del año pasado, de ser excluido y faltado al respeto, a ser valorado y respetado. De un matrimonio que lo menospreció, a amistades y lazos familiares que lo fortalecieron. La noche llegó a su fin, se hicieron discursos, se anunciaron promesas de conservación. Santiago padre presentó públicamente a Mateo como su nuevo socio, ante un aplauso que habría sido inimaginable un año antes. Mientras se iban, el teléfono de Mateo vibró por última vez. Un número desconocido, pero el mensaje dejaba claro al remitente. Veo que has ascendido en el mundo. Me alegro por ti. Mateo lo borró sin responder, apagó su teléfono y se unió a Teresa y Diego en la salida. ¿Listo para ir a casa?, preguntó Teresa. Más que listo, asintió Mateo. Condujeron de regreso a las montañas en un cómodo silencio. Cuando llegaron a la cabaña de Mateo, su verdadero hogar, el lugar que había construido para sí mismo, se quedaron por un momento en el pórtico, asimilando la vista. Las montañas sólidas y antiguas. Las estrellas brillantes en el cielo nocturno y despejado. Las luces de Valle de Bravo parpadeando en el valle de abajo. En algunas familias naces, dijo Mateo en voz baja. Otras las construyes desde cero. Diego le dio una palmada en el hombro. Teresa apoyó la cabeza contra su brazo. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Mateo Valdés se sintió completa e incondicionalmente en paz.